Hola, ¿qué tal? En este video vamos a vamos a ver cómo funciona el método de producto de dos funciones para derivación de este tipo de funciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es que al final de cuentas una función que nosotros tengamos en estos métodos que hemos visto hasta ahorita, que es la suma y resta de funciones, cociente de dos funciones y ahorita producto de dos funciones, una función se divide, vamos a decir, en dos funciones más pequeñas. Entonces toda la expresión la vamos a dividir en funciones, ¿no? En este caso van a ser dos. ¿Cómo identificamos cuando vamos a utilizar este método que es el producto de dos funciones? Pues cuando tengamos una expresión como esta, una multiplicación, aquí vemos un factor y aquí vemos el otro, ¿no? Están multiplicando dos binomios. Entonces, cuando veamos esto, que ahorita los paréntesis son importantes para identificar este tipo de funciones para utilizar este método. Entonces, siempre que lo veamos con estos paréntesis, pues vamos a utilizar el producto de dos funciones. Ahora, dentro de cada paréntesis puede haber un binomio, como en este caso puede haber un trinomio, o cualquier polinomio, ¿sale? Aquí nada más una excepción a la regla es cuando tenemos un monomio en uno de los factores, entonces ahí se omite una pareja de paréntesis. Entonces nada nos va a existir. Por ejemplo, si solo tuviéramos al 3, es innecesario poner los paréntesis porque solo el 3 multiplica. Entonces solo en ese caso se van a omitir una pareja de paréntesis. En otros casos pues van a existir las dos parejas, ¿no? Como lo podemos ver aquí. La pareja que encierra el primer binomio y la pareja que encierra el segundo binomio. Entonces esta es la forma de saber que en esta función vamos a utilizar el método de producto de dos funciones. Ahora, ¿cómo vamos a derivar? Entonces para eso está esta fórmula que nos dice cómo vamos a derivar y cuál es la importancia de dividir una función en dos funciones más pequeñas. Y aquí lo vemos, ¿no? El método utiliza lo que es f de x y su derivada. Entonces, multiplicación de f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Por eso es importante dividirlo para poder aplicar la regla. Acá del lado derecho tenemos otra forma de representar la misma regla. Cambia la forma en que la representamos, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, de manera general es el mismo. Entonces, para que lo veamos y ahorita lo apliquemos en dos ejemplos. Ahora, vamos a hacer un paréntesis antes de entrar al método, el cual es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí una multiplicación. A lo mejor alguno de nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Se podrá hacer la multiplicación y después derivar? Y la respuesta es sí. Es decir, yo puedo hacer la multiplicación para escribir de forma más sencilla la expresión, llegando a lo que es una suma o resta de funciones, y ya podemos aplicar ese método. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces tenemos dos términos, entonces son 4 multiplicaciones. Vamos con el primero y nos daría x al cuadrado. Y luego el primero con el segundo nos daría menos x. Y luego el segundo término con el primero del segundo que nos daría más 3x. Y después el segundo con el segundo que nos daría menos 3. Entonces aquí vemos que hay dos términos semejantes, que es este con este, dado que son términos lineales los dos, entonces los podemos juntar. Entonces el x al cuadrado, como no tiene con quién juntarse, se escribe menos x más 3x. Aquí hay que recordar y hacer una diferencia. No es lo mismo sumar y restar que multiplicar. Son dos cosas diferentes.
Entonces, cuando nosotros sumamos y restamos, solo trabajamos con el signo y el coeficiente. La variable pasa con su exponente tal y como está al resultado. No se hace operaciones con los exponentes, salvo en que sea una multiplicación. Entonces, cuando nosotros tenemos una multiplicación, entonces sí sumamos los exponentes. Pero como ahorita es una suma o resta, solo se trabaja con el signo y el coeficiente. La variable se escribe en el resultado tal y como está. Entonces, aquí va a ser, aquí debe de haber un -1, aunque no estaba escrito ahí. Nosotros ya debemos de saber que iba un 1. Entonces, -1 más 3 nos va a dar un valor de 2. Entonces, aquí va a ser más 2x. El -3 pues no tiene con quién juntarse y se queda ahí como -3. Entonces derivamos y nos va a quedar como 2x más 2. Y la derivada del 3 es 0, entonces ya no se escribe. Entonces esto sería la derivada. Entonces este resultado es correcto y es válido el método. Entonces, en este tipo de expresiones sencillas, pues a lo mejor sería más conveniente hacer la multiplicación y después derivar, dado que, como ahorita vamos a ver, se ve más sencillo hacer eso. Sin embargo, más adelante igual vamos a ver lo que es regla de la cadena. Y esta regla del producto de dos funciones se puede hacer un poquito más compleja. Y vamos a ver que, pues, en esos casos es mejor utilizar la regla que tenemos aquí a hacer las multiplicaciones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a lo que es el método. Tenemos nuestra regla. Este es nuestro ejemplo. Vemos que aquí está nuestro primer factor de la multiplicación y aquí está nuestro segundo factor. Entonces, eso nos indica que vamos a utilizar el método del producto de dos funciones. Ahora, lo que sigue es identificar quién va a ser f de x y quién va a ser g de x. Entonces, f de x es el primer binomio y g de x es el segundo binomio. Entonces ya los tenemos aquí separados. Ahora vamos a derivar cada uno, dado que en la fórmula nos está pidiendo la derivada de g de x y de f de x. Entonces, como tip, pues, o como nosotros como somos principiantes, a lo mejor pues hay que tener primero nuestros elementos y después los sustituimos en la fórmula. Entonces vamos a derivar f de x. Suma y resta de funciones, derivamos término por término. Derivada de x es 1, derivada de 2 es 0. Entonces ya aquí está, 1. Ahora g de x, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de menos 3x solo va a ser menos 3. Ya lo tenemos aquí. Ya no estamos explicando esta derivada porque se supone que ya lo vimos en videos anteriores y que ya lo sabemos. Al llegar a este método ya debemos de saber aplicar lo que son las reglas básicas de derivación. Entonces, ya que tenemos nuestros 4 elementos, ahora lo que vamos a hacer es sustituirlos en la fórmula. Lo primero que nos pide es f de x y f de x es x más 2. Por eso lo escribimos aquí, x más 2. La fórmula dice que va a multiplicar con la derivada de g. Entonces, la derivada de g de x es 2x menos 3. Entonces, por eso está aquí multiplicando por 2x menos 3. Ahora, más, el más de la fórmula, después dice que debemos de escribir g de x. G de x es 2x menos 3x. Entonces ya aquí está. Todo x cuadrada menos 3x. Y luego la derivada de f de x, es decir, f de x', que es igual a 1, entonces lo escribimos. Y multiplicando. Entonces hasta ahí ese es el primer paso, vamos a decir segundo, porque el primer paso fue calcular o encontrar qué es f y qué es g y sus derivadas. Entonces, ahora lo sustituimos, sería el segundo paso. Tercer paso, vamos a simplificar si se pudiera. Entonces aquí, como se puede simplificar, entonces vamos a simplificar.
tenemos un binomio por otro binomio, entonces multiplicamos, son 4 términos, entonces vamos a tener 4 multiplicaciones. Entonces la primera vamos a hacer esta por esta, x por 2x sería 2x al cuadrado, x por menos 3 sería menos 3x, que es el segundo término que tenemos aquí. Tercer multiplicación sería 2 por 2x, sería 4x. Siguiente multiplicación, 2 por menos 3, que sería menos 6. Entonces ya las tenemos aquí. Aquí tenemos multiplicando por 1, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces ya lo escribimos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí estoy dejando el paréntesis del término que está después del más. Aquí, al final de cuentas, no hay mucho problema porque el signo más no cambia. Los signos que están acá dentro del paréntesis se quedan igual. Entonces no hay mucho problema. Sin embargo, lo dejo porque si aquí en la x al cuadrado hubiera un menos, entonces tendríamos que hacer la multiplicación. De más por menos nos daría menos. Al final de cuentas este signo se elimina y quedan los signos que están acá, en resumen. Sin embargo, pues ahí lo dejamos para hacer esa aclaración. Entonces nos daría más x al cuadrado menos 3x. Ahora vamos a hacer la unión de términos semejantes. Tenemos un término cuadrático y aquí tenemos otro término cuadrático. Entonces estos dos los podemos juntar, que sería 2x al cuadrado más x. Nos daría 3x al cuadrado. Después aquí vamos a ver que tenemos términos lineales. Son tres términos lineales que podríamos juntar. Entonces aquí sería menos 3 más 4 nos da 1, menos 3, 1 menos 3 sería menos 2x. Entonces aquí como resultado de los términos lineales sería menos 2x. Y el menos 6 no tiene con quién juntarse, no hay términos independientes o constantes, entonces se queda como menos 6 dándonos esto, ¿no? 3x al cuadrado menos 2x menos 6. Y eso ya es la derivada. Ya terminamos lo que es la derivación. Entonces, como nosotros nos damos cuenta, este proceso es un poco más largo a que si nosotros hubiéramos hecho la multiplicación de estos binomios. Entonces aquí hicimos una multiplicación de binomios, otra multiplicación, aunque fue por 1, pero ya tenemos 2 multiplicaciones, cuando acá solo con una multiplicación, aquí refiriéndome a un proceso de multiplicación, porque al final de cuentas, si nosotros nos damos cuenta, aquí son 4 multiplicaciones ahí dentro de una, entonces solo me estoy refiriendo a cuántas multiplicaciones de forma general hicimos, ¿no? Entonces, esta es la aplicación del método. Y como les había dicho, hay que tener cuidado en la simplificación de las operaciones porque a veces nos equivocamos, ¿no? No es lo mismo sumar y restar que multiplicar. No se aplica el mismo proceso, ¿sale? Entonces recordemos, cuando sumamos o restamos solo trabajamos con signos y coeficientes. Y cuando multiplicamos, aparte de trabajar con signos y coeficientes, también trabajamos con las variables y sus exponentes, pero eso ya es en multiplicación. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos aquí la multiplicación de dos binomios. Automáticamente o de forma visual vemos que aquí hay una multiplicación de dos polinomios. Entonces quiere decir que vamos a utilizar el producto de dos funciones. Ahora, pues lo que vamos a hacer es el primer paso, que es encontrar o definir quién va a ser f de x y quién va a ser g de x. Entonces el primero va a ser f de x, que sería x al cuadrado menos 3x más 2. Y el segundo va a ser lo que es g de x, y es 2x al cubo más 1. Entonces procedemos a derivar f de x. Entonces derivamos término por término, sería x al cuadrado sería 2x. Derivada de menos 3x sería menos 3 y derivada de 2 sería 0. Entonces, como lo vemos aquí. Ahora acá abajo la derivada de g de x sería
2x al cubo sería 6x al cuadrado y la derivada de 1 es 0, entonces ya no se escribe. Ahora, el siguiente paso, vamos a sustituir en lo que es nuestra fórmula del producto de dos funciones. Entonces tenemos h de x es igual a f de x. ¿Cuál es el valor de f de x? Es este trinomio que es x al cuadrado menos 3x más 2. Después sigue g de x. Entonces g de x es 6x al cuadrado. Entonces multiplica con 6x al cuadrado más, y después del más va g de x. G de x es 2x al cubo más 1. Entonces lo escribimos que multiplica con la derivada de f de x, que es 2x menos 3. Entonces ya lo escribimos multiplicando aquí con 2x menos 3. Entonces el segundo paso de hacer la sustitución ya lo tenemos. Entonces ahora procedemos a hacer las multiplicaciones para simplificar. En este caso vamos a multiplicar el trinomio por este monomio. Entonces sería 6x al cuadrado por x al cuadrado nos daría 6x a la cuarta. 6x al cuadrado por menos 3x sería menos 18x al cubo. Entonces menos por más menos, 3 por 6, 18. X a la 1 por x al cuadrado. 1 más 2 son 3. Y por último, más por más, 2 por 6, 12. Y la x al cuadrado. Lo mismo acá, tenemos multiplicación de dos binomios, son 4 multiplicaciones, entonces son 2x al cubo por 2x, sería 4x a la cuarta. 2x al cubo por menos 3 sería menos 6x al cubo. 1 por 2x sería 2x y 1 por menos 3 sería menos 3. Entonces aquí igual le dejé el paréntesis, sin embargo este signo más pues no afecta a nada de lo que está acá del lado derecho, entonces lo podemos quitar y queda de la siguiente manera. Entonces, siguiente paso, ya que hicimos las multiplicaciones, ahora lo que sigue es juntar términos semejantes. Entonces, aquí tenemos un término de grado 4 y acá tenemos otro de grado 4, entonces los dos se juntan, que sería 6 más 4 serían 10x a la cuarta. Después este 18x al cubo con este menos 6x al cubo también son términos cúbicos o de grado 3, entonces se pueden juntar, entonces sería menos 18 menos 6 sería menos 24x al cubo. Y de ahí en adelante ya no hay términos semejantes, entonces queda de esa manera. Entonces nos quedaría 10x a la cuarta menos 24x al cubo más 12x más 2x menos 3. Y esto ya sería la derivada. Aquí me faltó la comilla, que no se nos debe de olvidar para todos, para indicar que esto ya es una derivada. Entonces, hay que verificar también la forma en que lo escribimos, porque también es importante. Entonces eso ya es el resultado. Y pues les comentaba, el objetivo es conocer el método y ver cómo se realiza, cómo se aplica. Entonces espero que haya quedado claro la utilización del método de producto de dos funciones. Gracias, hasta luego.